Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Recording is on. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a ver una forma traté de hacer una explicación en una forma muy amigable de cómo abordar por primera vez un ejercicio de programación para aprender a construir los algoritmos de programación en un pseudolenguaje o pseudocódigo, para que esto sea iniciación para luego ir a aprender a hacer programas en cualquier lenguaje de programación. Este va a ser una explicación bastante básica, va dirigida a principiantes, personas que nunca han hecho un programa de computación. Inclusive este video puede servir para niños en edad escolar que quieran aprender a programar. Mi nombre es Mónica Taján, soy la profesora de computación de la UNEXPO en su núcleo Guarenas. Y el día de hoy vamos a iniciar sobre cómo debemos aprender a programar. Para aprender a programar, yo les voy a dar a continuación una serie de pasos que pienso deben ser llevados a cabo para abordar el problema. Lo primero que una persona que quiera aprender a programar debe hacer es indagar sobre la evolución histórica que marcó la pauta de los avances tecnológicos de la computación y la programación, y así de esa forma conocer las metodologías, arquitecturas, cómo evolucionó, cómo funcionaban las primeras computadoras, cómo funcionan hoy en día, porque eso nos da una noción a nosotros cuando vamos a ser programadores de cómo se comportan las instrucciones del lenguaje dentro de la interpretación de un computador. La siguiente recomendación es que realices suficientes ejercicios de práctica que estén relacionados con la lógica de un programa. ¿Qué es un programa? Un programa es una combinación de lógica más control. La lógica determina las soluciones que vas a producir o que vas a entregar al problema que te plantea un usuario o cliente, y el control son las formas alternativas como vas a ejecutar esa lógica, cómo la vas a construir o la vas a diseñar. Yo te recomiendo que utilices siempre papel y lápiz para plasmar tus ideas antes de irte a lanzar las primeras líneas de código. La siguiente recomendación es que constantemente revises videotutoriales en internet que estén relacionados con el aprendizaje de la lógica de programación para que adquieras tips, adquieras herramientas, y vas a verlo más adelante, emuladores que te permiten practicar esa lógica de programación que necesitas desarrollar. Utiliza estos emuladores para practicar y llevar a cabo tus primeros programas, y así puedas poner en práctica tu lógica de programación haciendo distintos ejemplos. Estudia frecuentemente los paradigmas de programación y las buenas prácticas en cuanto a arquitectura de software se refiere. Nosotros en el mundo de la programación nos vamos a encontrar que existen distintos modelos, y esos modelos con un conjunto de reglas constituyen los paradigmas de programación, paradigma de programación estructurado, paradigma de programación orientada a objetos. Son temas que vamos a ver en este curso a lo largo del semestre y que debemos conocerlo como parte fundamental para estudiar la programación. Aprende los patrones de diseño para la web, ya que hoy en día todas las herramientas están mayormente en la nube. Estamos en la era del internet y los productos en la web 3.0, donde todo lo tenemos en la nube, lo podemos utilizar como si lo estuviéramos instalado localmente en nuestras máquinas y simplemente empleando un navegador. E intenta desarrollar entonces tu primer programa web, empezando con HTML y herramientas visuales para la web para que te permitan aprender a hacer tus primeras pantallas web. Nunca dejes de practicar, sigue programando hasta que perfecciones tus técnicas y todos los días vas a aprender algo nuevo. Vamos a iniciar con un ejercicio. Fíjense, el día de hoy yo preparé un ejercicio muy sencillito, muy básico, que me permite poner en práctica estos consejos para hacer un ejemplo. Este es uno de los más básicos: elaborar un programa que calcule el área de un cuadrado. Vamos a imaginarnos esto.
vino el cliente, ¿verdad? Vamos a analizarlo, y me dio una petición de algo que quiere, ¿no? Yo tengo que hacerme estas preguntas. ¿Cuáles son los datos que necesito? ¿Cuáles son las entradas que necesita el programa? ¿Cuál es el proceso que define esa funcionalidad que necesito programar? ¿Cuáles van a ser las salidas? Y exactamente qué es lo que desea el usuario cliente. Imaginemos que el usuario me lo solicitó así. Me dio un post-it, ¿verdad? Y me dice, como estudiante, quiero calcular el área de un cuadrado o rectángulo para poder saber su valor rápidamente. Esto que vemos en la pantalla es el común hoy en día bajo las metodologías de gestión de proyectos ágiles. Hablamos de historias de usuario, porque el usuario nunca te va a hacer un tratado de su requerimiento. El usuario no te va a decir, mira, necesito que me hagas un programa que tiene 10 entradas, 5 salidas. Eso no lo va a hacer el usuario. El usuario te entrega un papelito escrito a mano y te dice, me gustaría que el sistema haga esto y esto. Este formato que vemos aquí en la pantalla se llama Story User o historia de usuario y se utiliza en la metodología Scrum. Y es la forma como en el mundo actual de los equipos de desarrollo y programación atendemos un requerimiento de usuario. ¿Qué hacemos nosotros los programadores con un requerimiento de usuario que parte de esta premisa? Tomamos esa historia de usuario y nos vamos a un proceso de análisis y comenzamos a identificar. ¿Qué es lo primero que debo identificar? ¿Cuáles son las entradas que necesito? Vuelvo aquí. Fíjense que me dice, como estudiante quiero calcular el área de un cuadrado o rectángulo para poder saber su valor rápidamente. ¿Qué me está diciendo ahí? Quiere calcular el área de un cuadrado. Me está diciendo que es un estudiante. Y me está diciendo que puede ser un cuadrado perfecto o un rectángulo, lo que me infiere a mí que tiene dos lados, ¿verdad? Y que quiero calcular su área y conocer su valor rápidamente. Cuando me dice conocer su valor rápidamente, ¿qué es lo que él quiere? Una especie de calculadora del área de un cuadrado rectángulo, ¿cierto? Eso hace que entonces me plantee cuáles son las entradas. Bueno, si necesito calcular el área de un cuadrado, ¿verdad? Entonces tengo que pedir el valor del lado 1 en solo números y el valor del lado 2 en solo números. Una vez que identifico las entradas, me voy al proceso. ¿Qué es el proceso? ¿Cuáles serían los pasos que yo tengo que llevar a cabo para poder programar en un pequeño algoritmo de programación este cálculo de rectángulo o cuadrado? Entonces, bueno, si aplicamos la operación matemática que área es igual a lado 1 por lado 2, área es la variable para almacenar el resultado que da ese cálculo del área. Y lado 1 y lado 2 es la longitud de los lados del cuadrado o rectángulo, ¿verdad? Los cuales me los debe suministrar el usuario. Entonces aquí en el proceso, fíjense que hay tres variables. Las dos variables que había identificado en la entrada, que es lado 1 y lado 2, y ahora aparece la variable área, ¿sí? Voy a aprovechar, ¿verdad? Y voy a colocar qué mensajes y qué variables van a la salida, ¿ok? Entre los mensajes, ¿verdad? Tenemos el área del cuadrado o rectángulo es, ¿verdad? Tengo que mostrar un mensaje amigable al usuario, ¿verdad? No puede ser un mensaje que sea robotizado, no, algo muy humano. Yo tengo que traducir ese resultado a un mensaje entendible por una persona, ¿sí? Ese es el secreto del mundo de la programación, que si ustedes se van más adelante, siguen estudiando esta área, deberían llegar a lo que son las experiencias de usuario. Es muy importante porque los programas tienen que estar basados en construir una agradable experiencia de usuario para que sean intuitivos y fáciles de utilizar. Entonces, fíjense que aquí como salida tenemos el mensaje, el área del cuadrado o rectángulo es, imprimo el valor del área y muestro otro mensaje dando las gracias por utilizar este programa de cálculo. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Cómo analizar un problema de algoritmo de programación. Si yo recibo el requerimiento de algo o alguien, tengo que desmenuzar el problema para identificar
todos estos tres elementos que vemos en la pantalla. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos ahora a trabajar con el emulador, ¿verdad? Voy a dejar de compartir en este momento esta pantalla. Voy a abrir el programa del emulador PCaint, que ya ustedes deberían tener instalados en sus máquinas, y si no, es lo que van a instalar hoy para empezar a practicar, si no lo han hecho aún. Y desde allí vamos a trabajar con este ejercicio. Okay, déjenme dejar de compartir acá esta pantalla para compartirles mi emulador. Esto que vemos aquí es nuestro programa en PCaint. ¿Okay? Decíamos, ¿verdad?, que el algoritmo debería, cuando vimos el material que está en el aula virtual, ¿verdad?, que un algoritmo debe ser preciso, debe ser finito, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿verdad?, ya yo tengo identificadas las entradas. ¿Cuáles son las partes que le voy a colocar al algoritmo? Aquí deberíamos colocarle un nombre, ¿verdad? Algoritmo cálculo cuadrado, ¿sí? Y el siguiente bloque que viene en el algoritmo es la declaración de variables, ¿ok? Aquí nos ayudamos con la sintaxis que nos da de operadores y funciones que nos da este emulador. Y podemos comenzar a utilizar el operador de asignación. Podemos decir, decíamos que las entradas, lado 1, ¿verdad? La inicializo en 0. ¿Sí? Lado, ahí lo ven, vamos a ponerlo un poco más grande, que se vea más. A ver si crece más. Ahí se ve perfecto. Lado 2, ¿verdad? Lo puedo inicializar en 0. Esta herramienta llamada PCaint se puede utilizar en dos modos, modo estricto y modo estándar. Yo esta herramienta la tengo ahorita en modo estándar. El modo estándar está muy bien para las personas que están aprendiendo porque no es tan estricto en la validación de la sintaxis. Sin embargo, cuando ya vas a un lenguaje de programación, puedes colocar la configuración del PCaint en modo estricto para poder de alguna forma tener más cuidado con la escritura de tu código. ¿Okay? Sin embargo, recuerden que esto es un pseudo lenguaje, esto se llama, en esto que estamos escribiendo aquí se llama pseudocódigo. Los pseudocódigos los pueden conseguir en inglés y los pueden conseguir en español. En esta versión de PCaint estamos trabajando en español, ¿ok? Y vamos a inicializar la variable área, ¿verdad? Que dijimos que es donde vamos a guardar el resultado, ¿sí? La colocamos en 0. La siguiente variable, ¿hará falta la variable mensaje? Les cuento que no es necesario. El siguiente bloque, aquí en PCaint, vamos a otra cosa que es una cultura que deben tener en cualquier lenguaje de programación, es crear los comentarios. Creo que acá en PCaint es con doble barra. Ajá. Aquí vamos a decir inicialización de variables. Y aquí podemos decir para qué es cada variable. Inicialización de la variable lado 1 y inicialización de la variable lado 2 y aquí inicialización de la variable área. ¿Okay? El siguiente bloque que debería tener este algoritmo, ¿verdad?
es ahí que acabamos de hacer, declarar las variables. ¿Qué nos decía el ejercicio ahorita cuando hicimos el análisis? Tenemos las entradas, el proceso y la salida. Entonces ahora vamos a solicitar entradas del algoritmo. ¿Okay? Para solicitar las entradas del algoritmo, nosotros podemos utilizar la palabra leer y la palabra imprimir. Imprimir para mostrar un mensaje humanizado es lo primero que deberíamos hacer. Imprimir, ¿ok? Doble comilla. Por favor, indique el valor del lado 1. ¿Sí? Inmediatamente que muestro este mensaje, entonces utilizo la instrucción leer para solicitar por teclado el valor y colocarlo en la variable. ¿Sí? Después muestro el mensaje otra vez, imprimir. Por favor, indique el valor del lado 2. ¿Okay? Y utilizo de nuevo la instrucción leer lado 2. ¿Okay? Allí que hice, ya ahí solicité las entradas de mi algoritmo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es trabajar con el proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué fue lo que dijimos? Que la fórmula era área igual a lado 1 por lado 2. Entonces aquí podemos colocar un comentario que diga proceso de cálculo del área de un cuadrado o rectángulo. ¿Sí? Fíjense que una cosa muy importante que estamos viendo aquí en pantalla son los espacios que va generando automáticamente este emulador. Este proceso que está aquí en un lenguaje, en cualquier lenguaje de programación lo vamos a tener y es necesario hacerlo como una regla, una buena práctica del programador, manejar lo que se llama indentación. Indentación es el espacio que damos entre bloques de código. Si yo coloco todo pegado, es como la sangría de un texto, de un documento de texto o de un procesador de palabras. Si yo coloco todo a nivel de la palabra algoritmo, mi código es muy confuso y a la hora de buscar un problema en su funcionamiento me va a costar más porque está todo desordenado en su forma como está escrito. ¿Okay? Esto es una cuestión más de semántica. ¿Okay? Entonces, el proceso de cálculo, ¿cuál va a ser? Yo digo, bueno, área, en este caso, en esta herramienta, no utilizamos el igual, sino el operador de asignación, ¿ok? Fíjense que ahí me está diciendo asignación incompleta, ¿por qué? Porque yo tengo que escribirle qué es lo que estoy haciendo. Lado 1, el operador aquí, ¿verdad? Es el operador de multiplicación, me lo está diciendo aquí la ayuda, ¿sí? ¿Lo ven? Por, ahí me está diciendo, hey, falta un operador. Lado no, perdón, lado 2. Yo pudiera, ¿verdad? Hacer esto, si quisiera, ¿okay? Para que me quede más bonito en la forma como está escrito. Una vez que esto pasa por acá, fíjense que este algoritmo carece de algo muy importante, ¿verdad? No hemos validado nada, ¿sí? No hemos validado nada porque tenemos que utilizar los operadores, ¿verdad? Condicionales y los operadores para hacer comparaciones o preguntas que me digan si la entrada fue correcta o no. Hasta ahora este código no tiene ninguna validación. Vamos a terminar el ejemplo. ¿Ok? Ya yo calculé el área, entonces mi siguiente paso es imprimir, ¿verdad? Y voy a decirle cómo era que decía el mensaje, el valor del área. No quiero marcar el acento. Ahora el acento. Del área del cuadrado es, ¿verdad? Y aquí le digo
imprimir y coloco la variable área. ¿Sí? Y después aquí le puedo decir imprimir y le digo gracias, entre comillas, por utilizar nuestro programa de cálculo. Aquí se va a área center y aquí sí. Qué locura. Vamos a copiar y pegarlo. Ya aquí, ¿verdad? Yo estoy, de alguna forma, cumpliendo en un producto mínimo el requerimiento del usuario. ¿Qué faltaría para que sea óptimo este algoritmo? Meter las validaciones. Antes de meter las validaciones, ¿verdad? Vamos a correr esto, ¿sí? Vamos a correr esto, vamos a ver si se ve en pantalla la corrida. Creo que no se ve. Déjenme cambiar el modo configuración de pantalla para cambiarlo a pantalla completa y que puedan ver la ventana emergente. ¿Okay? Esto que vemos aquí es la ventana donde estamos corriendo el programa. A ver si la puedo colocar más grande. Ahí se ve, ¿verdad? Se ve perfecta. Y aquí a ver si la puedo redimensionar más. Ajá. Entonces, por favor indique el valor. Aquí hay un error. Fíjense que escribí valos. Quiere decir que tengo que corregirlo. ¿Ok? Del lado 1 y digo 3. Por favor indique el valor del lado 2. Digo 5, es un rectángulo. ¿Sí? Y me dice el valor del área del cuadrado es 15. ¿Qué le faltaría eso ahí? 15 qué? 15 peras, 15 manzanas. A este algoritmo le falta, ¿verdad? Le falta pulida. Le falta decirle, ya va, por favor introduzca el valor del lado 1 en centímetros. Por favor introduzca el valor del lado 2 en centímetros o en metros. O por favor seleccione la unidad en la que va a utilizar, ¿sí? Fíjense todas las cosas que le puedo mejorar a este algoritmo básico. Pero con esto estamos cumpliendo el mínimo en la historia del usuario que leímos hace un rato. Sí, estamos cumpliendo el mínimo. Ahora vienen las mejoras. De eso se trata el software. El software ustedes pueden de alguna manera liberar o publicar una versión mínima o de producto mínimo viable que funcione correctamente. Esta yo no la podría liberar todavía porque debería validar que sean números las entradas de los lados del cuadrado, ¿sí? Y seguido de eso, pudiera entonces después agregar una mejora donde le digo al usuario indique cuáles son las unidades de medida de los lados del cuadrado o del rectángulo, centímetros, pulgadas, metros, ¿sí? Entonces, esas son consideraciones que debemos tener en el momento de elaborar los programas. El objetivo de hacer esta explicación el día de hoy era justamente ver cómo empezar. Si yo quiero validar, ¿verdad? Quiero validar que el lado 1 esté correctamente programado, yo pudiera decir, bueno, if, perdón, esto es en inglés, sí, voy a buscar aquí de una vez, que es un sí para utilizar, vamos a quitar esto de aquí. Aquí
aquí, fíjense que tenemos el si entonces, que es el if else en inglés, que lo vamos a ver la semana que viene. Ya la semana que viene entramos en estructuras de control. Bueno, lo vamos a ver la semana que viene, no, a partir de hoy ya ustedes empiezan a trabajar con la guía de ejercicios que yo le di, donde están explicadas estas estructuras de control, pero el día martes vamos a hacer un ejercicio que tenga la aplicación de estructuras de control. Entonces, fíjense que aquí donde dice expresión lógica, ustedes incluirían el comparador. Entonces, bueno, sí, lado 1 es menor que 0, ¿sí? O, aquí el operador lógico OR es este que está aquí, o, ¿sí? Vamos a hacer la paréntesis aquí, lado 1. Es mayor, vamos a ponerle a un número muy grande, 1.000.000, ¿verdad? Puedo, perdón, mayor que 1, puedo decir que es un número. Esto porque no tenemos un lenguaje de programación que tenga aquí un modal para validar que no hayan letras, ¿sí? Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Que no me van a colocar valores negativos, ¿verdad? Y vamos a agarrar números de 1 en adelante, ¿sí? La otra forma de hacer la validación que le decía, creo que fue en este grupo, o no sé si fue el otro que me preguntaron, si cómo validar que es un número en un emulador como PCIN que no tiene los models para comparar si son letras o caracteres, es llevar los números a su valor ASCII y utilizarlos en el comparador. O la otra forma es ver si la herramienta tiene el manejo de excepciones, que es para capturar los errores y decir aquí que la variable es, por ejemplo, aquí entera o numérica, ¿sí? Si yo hago esto aquí, ya yo le estoy diciendo que solo voy a aceptar números. Si meto algo distinto a un número, me va a mostrar un error. Entonces, la otra opción es validar si la variable de error se llena, ¿ok? No sé si en esta versión de PCIN lo tengo que revisarla en esta versión, pero sé que las últimas versiones lo están trayendo. Y de esta forma, yo voy validando que me introduzca el usuario solo números, ¿ok? Ajá, entonces aquí es donde dice las acciones. Bueno, si lado es menor que 0 o mayor, lo que decía aquí, mayor a 1.000.000, aquí estoy diciendo que no voy a aceptar valores, vamos a ponerle 10.000, bueno, no sé cuánto soporta este procesamiento, vamos a dejarlo así. Esto es calculando el máximo número que puedo, como es un producto cuadrado, ¿verdad? Si me dan números muy grandes, dependiendo de la capacidad del procesador, lo puede calcular o no. Pero si me mete un número menor que 0 o un número muy grande, mayor a 1.000.000, ¿verdad? Yo le voy a decir, debe introducir números entre 1 y 999.999, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí el mensaje sería imprimir y le digo, debe introducir números mayores que 0 y menores que 1.000.000. Y aquí sí lo puedo separar por puntitos porque estoy haciendo un mensaje para el usuario. ¿Okay? Entonces, de esta forma, ya le estoy diciendo ahí que hay un error. Si no,
Entonces, ahí sí, ¿verdad? Leer lado 1. Entonces aquí, bueno, aquí debería volver a leer lado 1. Imprimir. Abrir este, nos copiamos este mensaje. Si no, ¿verdad? Entonces aquí debería quitar este fin sí de aquí, ¿verdad? Y me voy a pedir el valor del lado 2, ¿verdad? Y aquí hago un fin sí. Mira que estaba fin sí. Ok. Entonces, cuando leo el lado 2, ¿verdad? Debería volver a hacer otra validación como esta para el lado 2. Lo cambiamos. ¿Sí? Aquí falta una instrucción. Leer lado 1 y aquí vamos a leer lado 2. Aquí falta un fin sí. Y tenemos la validación. ¿Ok? Y después sí procedemos a calcular el área. Guardamos. Vamos a guardar este algoritmo. Lo vamos a guardar, ¿verdad? En una carpeta. ¿Sí? Y ahora lo vamos a correr. Fíjense que tengo errores de sintaxis, ¿ok? Falta operador coma entre operandos, línea 3. Eso es en la declaración. En la declaración acá porque tengo un error de sintaxis que debo colocar primero la variable y después inicializarla, ¿ok? Eso es aquí. Digo lado 1 como entero. ¿Ok? Vamos, corremos. Ahora, bueno, tengo que ver aquí en la sintaxis de PCIN para las declaraciones. Bien, vamos a ver qué otros errores hay. Línea 11, falta
un paréntesis. ¿Ah? Vamos. Aquí el operador O. Este paréntesis no, aquí. Y vamos a ver si necesitamos otro paréntesis acá. No sé si sea necesario dentro de la sintaxis. Vamos. Todavía tengo por ahí un paréntesis, no, ya no. Ok, introduzca el valor del lado 1. 3. 3. Listo. Ahora vamos a ver qué pasa con la validación. Vamos a poner esto más grande. 3. 1. Bien, ¿ven? Esto es lo que digo. Cuando nosotros trabajamos la validación, se introduce caracteres, fíjense que hay una variable de error. La tarea de ustedes hoy va a ser investigar, ¿verdad? En PCIN, si pueden manejar estas excepciones dentro de error, porque esto depende de la versión. Yo voy a actualizar hoy mi versión a la más nueva que bajé para validar si puedo hacer ahora manejo de excepciones, porque si es así, ya sabemos que con error 120, que es el código del error, podemos validar ese mensaje de error y si muestra eso, mostramos un mensaje entendible al ser humano y decirle, mira, debes introducir solo números. Por favor, introduce solo números en los lados del cuadrado o rectángulo. Bien, otra prueba que podemos hacer es, vamos a meter 2 millones. ¿Sí? ¿Lo ven? Debe introducir números mayores que 0 y menores que 1. Por favor, indique el valor del lado 1. 300. ¿Sí? Ahora, aquí hay un error porque el fin sí, ¿verdad? Está saliéndose antes de leer el lado 2. ¿Ok? Eso es porque deberíamos primero validar un lado. ¿Sí? Deberíamos colocar este fin sí aquí. Vamos a colocarlo acá. Y después que leemos el lado 2 es que deberíamos hacer la otra validación. ¿Okay? Recordemos. Ahora sí, ¿ven? Funciona. Bien, ya con esto culminamos esta explicación el día de hoy. Fíjense que las validaciones son muy importantes. Déjenme revisar acá el tema de la sintaxis de las declaraciones de variables, la inicialización y las declaraciones, porque hay una sintaxis específica en PCIN que no estoy utilizando, no la tengo ahorita aquí a la mano. Déjenme abrirles un algoritmo de ejemplo donde tenga uno. Veamos. No, vamos aquí a abrir. Ejercicios prácticos. No, no tengo las declaraciones en esto. Voy a buscar la sintaxis de las declaraciones. Sé que son separadas por coma, se usa como, pero para cada una de las versiones de PCIN esto va variando. ¿Okay? Bien, ya por el día de hoy, esta es la explicación de cómo empezar. O sea, así es que yo quiero que ustedes comiencen los ejercicios.
En la guía que tenemos en el aula virtual, la guía de algoritmos de programación, fundamentos de programación, allí tienen ejercicios planteados y también tienen ejercicios resueltos. La idea es que ustedes agarren esa guía, esos ejercicios, y los empiecen a hacer aquí en el emulador esta semana, para que practiquen lo más posible y la semana que viene ya estemos entrando en complicar los algoritmos, así como hoy lo medio compliqué, hoy esto es bastante básico, pero empecemos a complicarlo metiéndole la declaración de los tipos de datos, las validaciones de datos, aunque aquí hicimos algunas pequeñas validaciones, hacer más validaciones, meter los ciclos iterativos y trabajar con los distintos tipos de datos que uno puede tener en un algoritmo de programación, para seguidamente empezar a ver matrices y vectores. La idea es que ya la semana que viene estemos viendo el tema 3, ¿ok? Que tiene que ver con toda esta parte, y ustedes comiencen a practicar eso para entonces la semana de arriba empezar con HTML, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Ahora, a partir de este momento, abrimos el ciclo de preguntas de ustedes que están presentes y comienzo. Soy todo oídos, o me pueden escribir por la ventana del chat. Déjenme de compartir esta pantalla un momento. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Profe, por ejemplo, en mi versión de PC, el comando es definir tal variable como enter en tal caso. Eso es lo que no recuerdo, porque de PC a PC va cambiando. Vamos a ver si aquí, vamos a volver a compartir la pantalla. Digamos, sí, cierto, era definir. Lado 1 como entero. Y cuando es matrices es dimensionar. Matrices o vectores. Y otra cosa, profe, cuando usted puso el primer fin, sí, lo hizo debajo de imprimir, por favor, indique el lado 2. No debería ser arriba de este, porque al ejecutar Sí, el programa, este va aquí después entonces, de pedir el lado 2. claro, porque usted cuando lo demostró, le saltó de una vez del lado 1 a ingresar al lado 2. No le decía que por favor indicara el valor del lado 2 y eso lo dejaría uno como en el Fue aire. porque quedó mal puesto. No me di cuenta que lo puse debajo arriba de la instrucción. Si quieres lo volvemos a correr. Vamos a poner esto más grande. 200 por 300. Y para poder entrar ahí tenemos que meter dijimos 2 millones, ¿no? Hay 200.000, 2 millones. Pero no, ahí la lógica no está funcionando. Ahí no está funcionando porque está saltando de una vez a calcular el área. Vamos. Ajá, miren, muy importante haber llegado aquí a este punto. Cuando esto sucede, la recomendación es hacer una corrida paso a paso, ¿no? Vamos a poner los 2 millones que nos hace que entre ahí en ese lazo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 millones. 200. Oye, pero ¿qué paso a paso? Fue muy rápido. De una vez hizo... Dios. Otra cosa que les quería mostrar es que también hay, la herramienta te permite ver esto también en un flujograma, ¿no? Eso es un flujo. Sí, eso es un diagrama de flujo. Entonces, fíjense, Mike, ¿qué está pasando aquí? Interesante. Hago la Profe, validez.
de lo que yo vi es que puso el fin sí debajo ahora de leer lado 2. No debería ir, antes de imprimir lado 2. ¿Qué? ¿En El dónde? fin sí, el primer fin sí para el lado 1. Arriba de imprimir lado 2. Ya va, vamos a ver. Aquí te dice, si es verdadero, vuelve a pedir lado 1. Aquí, antes de ir a la validación, debería pedir el lado 2. ¿Sí? Es ahí donde está el asunto, ¿no? Yo estoy perdido. Ya va. Déjame cerrar aquí. Ajá. Según lo que vimos ahí, él está aquí, ¿verdad? Dice, si lado 1 es mayor que 0, es menor que 0, o lado 1 es mayor a 1.000.000, entonces haces esto y vuelves a pedir el lado 1. Si no, Profe, creo que ahí en la sí, parte del lado uno faltan unos paréntesis. sí, aquí. No, fin sí, pues. Y después pido el lado 2 y valido. Si no, fin sí. Ahora sí, ahora Era sí. la mala ubicación del fin sí. Sí, profe, Profe, Vamos a creo correr. que le faltan paréntesis a la parte del lado uno. No, Sí, pues, bueno, no necesariamente. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Dices tú? No, en la parte del lado uno faltan varios paréntesis. A ver, ¿dónde dices? Lado 2 mayor que 0 o lado 1. Bueno, esto oh, no importa, ¿viste? Porque tú pudieras tener esto así o pudieras tener la expresión completa. Por eso no te está dando ningún error. ¿Sí? Pero entonces le faltaría un paréntesis Este final. paréntesis pudieras quitarlo aquí y ponerlo aquí. ¿Eh? Ok. Pero así como estaba también funciona. esta Ajá, herramienta es muy útil. vamos a correrlo aquí. Recuerden que esto es un emulador para probar pseudocódigo. Esto no es exactamente en un lenguaje de programación, hay que seguir la sintaxis correcta del lenguaje. ¿Ok? Ajá, el valor de la una, ahora vamos a meterle los 2.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 millones de bolívares. Ahora sí, ¿ves? Por favor, indica el valor del lado 2. Vamos a meterle 3.000.000. Al fin sí que es algoritmo. Todo esto es importante. Fíjense que esta corrida paso a paso me hizo reír porque después que pasó el fin sí, se fue corriendo y no hizo ningún paso a paso. Pero en los lenguajes de programación reales, la corrida paso a paso nos ayuda a emular dónde se está quedando parado o por dónde no está pasando el programa. Otra cosa importante es la corrida en frío. Ustedes tienen ahí en el material del aula la corrida en frío, por eso yo decía lo recomendable primero es siempre irte a papel y lápiz. Entonces una corrida en frío de esto, por ejemplo, es que yo agarre y me voy parando, ¿verdad? En cada una de las entradas, ¿sí? Vamos aquí a definir área como entero también. Y así tenemos una definición de la variable. ¿Okay? Bien, una vez que nosotros hacemos esto y queremos probar nuestro algoritmo, la corrida paso a paso es muy similar a una corrida en frío. Una corrida en frío es agarrar el algoritmo, ¿verdad? Escribir las variables e irme parando en cada línea de código y ver, emular o asignar valores a la variable. Por ejemplo, bueno, yo voy a colocar aquí el lado 1 y le voy a colocar 1.500.000. Si hago la comparación, ¿verdad? Debería pasar por aquí. Si el dato está bien y no se cumple esta condición, ¿verdad? Va directo a pedir el lado 2, como lo vimos ahorita. Y de esa forma voy validando el tipo, el flujo y el resultado. ¿Ok?
Bien, respecto a la tarea, ¿verdad? A partir de hoy, entonces, se ubican en la página, yo ahorita les voy a decir al finalizar la grabación de la sesión. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, profe, usted sabe, cuando uno usa la cadena de caracteres, yo vi, por ejemplo, en algunos videos de YouTube que hay gente que al separa la última palabra de las comillas que cierran la cadena. No sé si eso es algo de presentación o es escrito o es para el gusto de cada quien. Tú dices aquí, que le ponga espacios aquí, antes de cerrar. Exacto, No, exacto. eso es ya ahí, porque cuando tú estás haciendo imprimir, él va a imprimir el mensaje tal cual tú lo escribas allí entre las comillas. Ok, Entonces ya es un tema de estética, pues. Fíjate que ok. hay una cosa muy interesante que se puede hacer. Vamos a hacerlo ahorita aquí rapidito. Bueno, ya está. Entonces fíjate aquí, si yo quiero que esto se vea más bonito. ¿Sí? Ahí. Guardo. Allá va aquí. Claro, aquí no lo puedes apreciar porque yo le puse un zoom. ¿Sí? Entonces fíjate que puedo ir jugando con la presentación de los prints, ¿no? En este caso. En un lenguaje actual en la web, vamos a hacer un bello HTML y un bello JavaScript, ¿okay? O un bello Angular, pero no vamos a trabajar con los caracteres, las cadenas de caracteres por un comando imprimir. Ajá, otra buena práctica que debemos tener, ¿verdad? Es que yo debería crearle una cabecera a los programas donde coloco el autor, nombre del programa, ¿sí? Y coloco autor. Fíjense que esto es puro comentario de código, esto no se va a ejecutar. ¿Eso es para qué? Para identificar mis scripts, ¿ok? Versión 1.0. Versión 1.0. Y aquí voy a poner la descripción. Programa para calcular el área de un
cuadrado o rectángulo. Y entonces aquí cierro la cabecera de mi comentario. De hecho, algunos lenguajes tienen comandos para comentarios de cabecera, ¿ok? ¿Sí? Y entonces esto es una buena práctica cuando yo estoy programando. La otra buena práctica es usar la indentación y la otra buena práctica es definir los tipos de datos. ¿Ok? Aunque hoy en día, por ejemplo, en un lenguaje como PHP, no tienes que estar definiendo el tipo de datos, pero en un lenguaje como Java, sí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, lea el chat para ver. Ya va. Se me puso lenta la conexión y no me quiere mostrar la ventana del chat. Sobre los errores, ¿es tu duda, Julfran? Sobre los errores fue lo que dije ahorita. Hay que ver si maneja excepciones y es una forma que podemos tener de validar, viendo si hay un mensaje de error. Es más, yo creo que esta versión tiene la instrucción, pero no. Hay que buscarla en la ayuda. Ajá. El mientras no hubiera servido en este ejemplo. No, Abraham, no. Porque a menos que tú le hagas un menú, ¿verdad? Y digas, bueno, mientras tecla espera, creas una variable de tecla de espera que te diga que desea salir. Presione ese, tú le das una instrucción al usuario que le diga, bienvenido al programa de Calcula Cuadros, para salir presione la letra S, por ejemplo, ¿sí? O presione la tecla fin. Entonces, ahí sí te pudiera servir un mientras, pues tú digas, y entonces ahí le dices leer, selección usuario, por ejemplo, que llames la variable o leer opción, y tú digas, bueno, mientras opción sea distinto de ese, quédate dentro del programa. Si no, salte. Si no, fin, pues, fin del algoritmo. Esa sería la manera, pues. Pregunta, ¿cómo sé si son números o solo valores? O sea, que sean números contables, no que sean números usados como si fueran letras. No, José Antonio. Cuando uno lee por teclado, ¿sí? Esto es universal, ¿no? Inclusive en los formularios web. Tú tienes que setear es configurar el tipo de datos que vas a leer. Por eso yo fui muy explícita ahorita cuando les dije que lo ideal es definir qué tipo de datos voy a capturar. Si cuando tú le metes validaciones a un formulario en la web, por ejemplo, y vas a introducir tu edad, ya el formulario tiene una validación que no introduzcas letras. En este caso es igual. Si ya yo le dije entero y meto la palabra hola y hice la prueba con ustedes ahí y vieron que se fue error a un código de error porque no es el tipo de dato que está declarado. ¿Sí? Tú dices que lea, bueno, desde algo como PCI no, pero desde un programa de alto nivel pudieras hacerlo así, que la persona escriba 200 en letras, aunque es complicar el programa. ¿A qué usuario va a preferir escribir en letras que en números? El usuario siempre va a preferir usar los números, es más rápido. ¿Cómo se puede hacer para que el programa no se cierre si la validación no es la requerida? ¿Cómo que no se cierre? No se cierra. Inmediatamente vuelve a pedir el dato. Explica tu pregunta, Maylene. Profe, ¿me puede hacer el favor de bajar un poco el código que quiero escribirlo? Este código yo se los voy a colocar en el aula, ¿ok? Lo van a tener allí accesible. Ok. Sí, no hay problema por eso. Pero igual te puedo complacer en bajarlo más. Bien, Gracias. si no hay más preguntas, voy a detener la grabación en este momento y podemos seguir conversando fuera de la grabación de la clase.
Gracias por su presencia en esta clase del día de hoy. Y bueno, espero que con este pequeño ejercicio y con todas las cosas que hice en vivo, ustedes tengan una idea mejor de cómo abordar estos ejercicios iniciales para aprender a desarrollar la lógica de programación. Antes de que cierre la sesión, lea las preguntas que acaban de hacer. Ok. ¿Cómo que Luis Eduardo, explícate? Un ejemplo de cálculo de letra corto en webinar. ¿Cómo de cálculo de letra? No entiendo lo que quieren hacer. La primera vez no se validó. Si fue el sí, ok. Pero la segunda vez, si fuera metido otra letra, se fuera cerrado. Claro, sí, claro, porque no cumple las condiciones. Esas preguntas mejor me las haces en el chat. Vamos a detener la grabación en este momento. Me las haces por el chat del grupo y en función de las dudas vemos si hacemos otro webinar en otro estilo de algoritmo que estás pidiendo. Aquí el objetivo es que comiencen a trabajar ustedes y se puede calcular a través de letras. Te dije que empecé en no. Que empecé en no. A menos que hagas un diccionario imagínate, si por ejemplo aquí le pusimos que acepte números de 1 hasta 1999. Tendría que hacer un diccionario de letras aquí en Psein para que él lo interprete. Ya es para eso, nos vamos a un lenguaje de alto nivel y metemos algoritmos inteligentes que ya tienen inteligencia artificial y son otras cosas, e interpreta, llevan números a letras y en una forma más sencilla. Son funciones y objetos que ya están hechos para eso. Y métodos. Bien.